Mi nombre es José Cereceto, yo soy hematólogo, estoy a cargo de la parte de hemostasia y trombosis en el Hospital Británico de Buenos Aires y hace mucho tiempo que tengo mucha experiencia en el uso de este agente que funciona muy bien para algunas indicaciones que realmente ha cambiado la historia en algunos pacientes. Ahora vamos a dar un aspecto diferente de el uso para la gente de anestesia y para médicos que reciben pacientes con politraumatismos, y es el uso del ácido tranexámico en esta situación. Tal vez muchos de ustedes, los anestesistas, ya estén relacionados con el ácido tranexámico porque de hecho en los últimos tiempos ha florecido o ha aparecido el uso del ácido tranexámico, y lo cierto es que vamos a dar algunas pautas de manejo porque van a ver que es algo muy útil y que les va a servir mucho en la práctica cotidiana. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico y tal vez lo primero que hay que entender es el sistema fibrinolítico está compuesto por una proenzima que es el plasminógeno que por distintos activadores o inhibidores se activa o se transforma en una sustancia activa como es la plasmina, y la plasmina es la encargada de romper la malla de fibrina y liberar el trombo, destruyendo con el sistema fibrinolítico un coágulo de sangre. Esto, por supuesto, cuando está exacerbado, genera un fenómeno de hiperfibrinolisis y esto aumenta el riesgo de sangrados o produce sangrados en algunas circunstancias. Lo cierto es que hay algunos agentes que son agentes antifibrinolíticos, hay dos en el mercado, uno que prácticamente no se usa, que es el ácido epsilon aminocaproico, que es mucho menos potente, el Ipsilon, y que en realidad se ha utilizado mucho menos en el último tiempo, y el otro es el ácido tranexámico, que es 10 veces más potente que el Ipsilon y que de hecho tiene una serie de indicaciones en cirugía que a ustedes les va a interesar mucho porque permite un ahorro de transfusiones y disminuir el sangrado en un lugar donde habitualmente el sangrado es un problema. El ácido tranexámico actúa mediante la interrupción de los sitios de unión con la lisina, es una pequeña molécula que interfiere entonces en el mecanismo fibrinolítico y lo que hace es impedir que justamente la fibrina se destruya a través de la plasmina. El ácido tranexámico tiene dos formas de administración para ustedes, los anestesistas. Claramente la vía endovenosa del medicamento va a ser la forma de manejo cotidiano. Hay también en comprimidos, pero esto sirve para otras indicaciones. Y lo cierto es que se puede utilizar en una serie de situaciones de sangrado crítico, en algunos pacientes con hemorragia digestiva, en algunos pacientes con cirugía cardíaca, en el politraumatismo, pero también en algunas indicaciones de pacientes que como prevención del sangrado, para que tengan menos riesgo de sangrado, el ácido tranexámico se utiliza de rutina en algunos casos. Lo cierto es que hay que tener en cuenta un par de conceptos. El primero es se elimina por vía renal el ácido tranexámico, entonces cuando uno tiene un paciente con insuficiencia renal moderada o severa hay que ajustar la dosis, se ajusta con el Clínex de creatinina, y con la insuficiencia renal moderada se da una dosis menor del 50%, y en el paciente con insuficiencia renal severa es de hecho una de las contraindicaciones para el uso del ácido tranexámico. La otra precaución es que no hay que darlo en forma de bolo endovenoso porque existe la posibilidad de hipotensión relacionada con la infusión rápida del ácido tranexámico, así que hay que darlo en forma diluida y tal vez entre 15 y 30 minutos de infusión, por lo menos 1 mililitro por minuto, para evitar
el riesgo de hipotensión severa. Las contraindicaciones del ácido tranexámico también hay que tenerlas en cuenta, porque al ser un antifibrinolítico, en algunos casos hay que ser cuidadoso por el riesgo de trombosis, sobre todo en pacientes que han tenido recientemente un evento trombótico venoso o un ACV o un infarto o un evento coronario en el último año, porque estas son contraindicaciones para el uso de estos agentes. Como dijimos, la insuficiencia renal severa con un clearance de creatinina de menos de 30 mililitros es un problema porque se puede acumular la droga y es otra contraindicación. Una CID, una coagulación intravascular diseminada, obviamente al tener un efecto antifibrinolítico va a potenciar la microtrombosis de la CID y esto tampoco debería permitirse. Lo mismo en la hemorragia subaracnoidea y en algunos casos de hematuria, cuando la hematuria es del tracto urinario superior, se corre el riesgo de que con los antifibrinolíticos hagan una obstrucción aguda de la vía urinaria alta. Esto con un lavado en la vía baja se resuelve, pero en la vía alta no, y entonces debería ser otra cosa que hay que tener en cuenta en el momento de la indicación. En cirugía hay distintas áreas donde el anestesista puede utilizar el ácido tranexámico. Por supuesto, dijimos en el trauma, y lo vamos a hablar con más detalle después, pero en trasplante hepático, en cirugía mayor, en cirugía cardiovascular, para prevención de sangrado, especialmente en cirugía cardiovascular, es una de las áreas donde se puede utilizar, y también en el uso cotidiano, en el reemplazo de cadera y de rodilla, está muy utilizado, y nosotros de hecho lo usamos con mucha frecuencia para disminuir el sangrado. Por ejemplo, en cirugía cardiovascular hay algunos metaanálisis de hasta 25 estudios con una dosis de infusión continua y una dosis en bolo, y en más de 20.000 pacientes evaluados se reduce en más de un tercio la necesidad de transfusiones, y esto también ocurre en forma bastante homogénea en otro tipo de cirugía. Fíjense en cirugía ortopédica, en cirugía hepática, en cirugía vascular, urológica, ginecológica. En todas esas áreas hay revisiones y hay muchas publicaciones donde se demuestra que hay menos sangrado en el procedimiento. Esto en algunas revisiones, como de la red de bibliotecas de Cochrane, ha logrado niveles muy significativos de ahorro de transfusiones en forma homogénea entre muchos estudios, alrededor de un 38-40% de ahorro de transfusiones, y esto es muy importante porque no hay otra droga que permita este ahorro de transfusiones y por supuesto evitar todos los efectos secundarios que tienen las transfusiones. En traumatología, de hecho, es casi una rutina el uso del ácido tranexámico en nuestro medio. En el Hospital Británico se usa ya hace un tiempo y les ha cambiado la historia tanto a los anestesistas como a los traumatólogos. Hay una reducción de alrededor de 600 a 750 mililitros de sangre en el momento de la cirugía, y después otro ahorro de entre 200 y 300 en el posoperatorio, así que hay casi 1 litro menos de sangre que se pierde, y esto disminuye en un 50 o 60% el soporte transfusional de estos pacientes. Esto es muy significativo. De hecho, la necesidad de transfusiones en una serie de estudios es mayor al 35% en el grupo que ha recibido ácido tranexámico. El protocolo de manejo, hay distintos protocolos, pero el más fácil para el anestesista es el de tipo de la Mayo Clinic o del Hospital Cochin en París, y es muy simple porque son 2 pasos. Es usar 1 gramo de ácido tranexámico, o sea 2 ampollas en 100 mililitros de fisiológico, en goteo endovenoso en 15 a 30 minutos, y después la infusión de otro gramo cuando es el cierre quirúrgico. 1 gramo antes de empezar la cirugía, 1 gramo cuando se termina la cirugía. Esto
permite que sea relativamente fácil de memorizar porque no hay mucha ciencia en la dosis, y lo cierto es que es muy eficiente en el momento de disminuir el riesgo de sangrado. Tener en cuenta la función renal y el hecho de no pasarlo en bolo rápido son dos de las recomendaciones que hay que tener en cuenta para administrarlo, pero la realidad es que teniendo presente estas dos cosas, uno debería poder usarlo en la mayoría de los pacientes. En cirugía y anestesia, entonces, reduce el sangrado y la transfusión en distintos ambientes quirúrgicos. En general, las dosis de un bolo endovenoso es más eficiente o más práctico también que un goteo continuo. Tiene muy buena seguridad porque en la mayoría de los estudios grandes con más de 1000 pacientes no ha dado más trombosis y por supuesto una de las formas de administrar el ácido tranexámico es esta endovenosa, pero también hay algunos protocolos descriptos de uso tópico en el nicho quirúrgico. Esto está un poco menos evaluado en estudios y tiene un poco menos de aval de la bibliografía, pero también existe el uso tópico en el nicho quirúrgico. Una de las cosas importantes para la tranquilidad del médico, del anestesista, es la seguridad en cuanto a la incidencia de trombosis, que comparado contra placebo no tiene más riesgo de trombosis, aún en cirugía cardíaca, en pacientes que tienen una cirugía cardiovascular, tanto en incidencia de infarto de miocardio o eventos cardiovasculares no hay mayor incidencia. Y en cuanto a la seguridad del estudio CRASH 2, fue muy importante porque en situaciones de más de 20.000 pacientes evaluados no hubo una mayor incidencia ni de infarto de miocardio, ni de ACV, ni de trombosis venosa o embolia de pulmón al grupo que recibió ácido tranexámico contra el grupo que recibió placebo, con lo cual en una población muy crítica con alto riesgo tromboembólico disminuyó el sangrado, disminuyó la mortalidad con el aporte del ácido tranexámico en esta forma sencilla de 1 gramo previo digamos al ingreso y otro a las horas, y lo cierto es que no tuvieron complicaciones. Finalmente, entonces, una herramienta que hoy en día estamos viendo cada vez más en anestesia es la posibilidad de monitorear en vivo cómo se comporta la hemostasia, y esto se hace con un tromboelastómetro. Este aparato, por ejemplo, está en el servicio de anestesia en el Hospital Británico, y la gran ventaja que tiene es que me puede medir cómo está en el momento agudo, porque se hace en sangre entera en el momento de la cirugía, y se hace una corrida de cómo se forma un coágulo in vivo, y esta información me permite saber qué es lo que está fallando en la hemostasia en el paciente con sangrado crítico, y se usa mucho, por ejemplo, en trasplante de hígado, en cirugía cardíaca o en el paciente con un sangrado masivo. Y lo cierto es que la corrida del tromboelastómetro me permite seleccionar la mejor estrategia terapéutica, ya sea o darle protamina o corregir con transfusión de plaquetas en el paciente que falla la primera etapa, darle ácido tranexámico en el que tiene hiperfibrinolisis, o aportarle fibrinógeno o crioprecipitados si lo que falla es la etapa intermedia. Con estos procedimientos que se pueden hacer en el quirófano, el anestesista tiene una herramienta muy fideligna para poder ajustar el tratamiento, y lo cierto es que para el paciente que tiene un politraumatismo, el mecanismo de hiperfibrinolisis y el aporte de ácido tranexámico está como una de las primeras indicaciones en el escalón de medidas terapéuticas, mucho antes que el aporte de fibrinógeno o crioprecipitados, de concentrados de factores protrombínicos,
de concentrados de plaquetas y mucho antes incluso que el aporte de factor 7 activado, que tal vez sea la punta de la pirámide para el uso del control del sangrado crítico. Con lo cual, lo cierto es que esta herramienta del ácido tranexámico para el paciente que está con un sangrado crítico o que tiene un politrauma debería ser considerado, y el anestesista debería estar entrenado y tener protocolos de manejo para estos pacientes que son pacientes críticos y son pacientes donde los minutos cuentan y mucho, y tener esta herramienta que es fácil de utilizar, barata y disponible en casi todos los centros, la verdad que cambia un poco la historia en el manejo del sangrado. Bueno, espero que esta charla les haya sido de utilidad. Lo cierto es que nosotros en el Hospital Británico tenemos el uso del ácido tranexámico incorporado en los protocolos de anestesia para cirugía programada, para cirugía para el manejo del paciente que tiene sangrado crítico, y tal vez esto sea una de las cosas que ha cambiado el balance del banco de sangre y la necesidad de transfusional en algunos centros, y definitivamente tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro arsenal terapéutico, porque hay un cambio muy significativo en el manejo de estos pacientes que claramente necesitan un sostén hemodinámico diferente. Ante cualquier duda, yo estoy disponible para ustedes. Cualquier consulta la pueden hacer a través del laboratorio. Lo cierto es que no me gustaría dejarles un mensaje que sea: por favor, incorporen el uso de estos medicamentos que son simples de usar, que son económicos y que tienen una enorme ventaja para el paciente, porque todos saben que las transfusiones de glóbulos rojos cambian la historia del paciente, tienen peor pronóstico, más infecciones, más complicaciones, así que debería ser una rutina en el servicio de anestesia y en el paciente con politrauma tener este tratamiento en el manejo cotidiano.